¿Qué tal, amigos? Todos somos hijos de una historia, para bien o para mal, una historia de amores y desamores, de encuentros y desencuentros, de amistades y enemistades. Y en esa historia vamos tejiendo nuestra historia, nuestra vida. Cuando ha habido amor es maravilloso, pero cuando hay desencuentros y conflictos se generan heridas. Hoy preguntémonos si en nuestra vida la familia, los amigos y aún nosotros mismos frente a los demás hemos dejado huella de amor en el corazón de los demás o cicatriz de desamor en el corazón de los otros o aún en el propio corazón. Por eso te queremos invitar a este retiro espiritual, perdonarme, perdonarte. Un retiro para reconciliarnos con nuestra propia historia, para sanar nuestras heridas personales que hemos acumulado a lo largo de los años y luego para tender puentes de sanación y reconciliación con los padres, con el cónyuge, con los hermanos, con los hijos, donde se generan las grandes heridas en nuestra vida. Este encuentro será del viernes 18 de julio, 5 de la tarde, hasta el domingo 20 de julio, 4 de la tarde, en la Casa de Retiros Espirituales Monte María. Aquí en pantalla aparecen los teléfonos y puedes escribirnos vía WhatsApp pidiendo la información completa sobre este encuentro que sé que va a ser muy sanador y de mucha bendición para tu vida. Perdonarme, perdonarte, 18 al 20 de julio en la Casa de Retiros Monte María. Te esperamos. Palabra de vida. Evangelio de hoy. Padre Carlos Yepes. Del libro del Génesis, capítulo 23, versículos 1 al 4 y 19. Y capítulo 24, versículos 1 al 8 y 62 al 67. Sara vivió 127 años. Murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en el país de Canaán. Y Abraham hizo duelo por Sara y la lloró. Luego se levantó Abraham de delante de la muerta y habló a los hijos de Het en estos términos: Yo soy un simple forastero que reside entre vosotros. Dadme una propiedad sepulcral entre vosotros para retirar y sepultar a mi muerta. Después, Abraham sepultó a su mujer Sara en la cueva del campo de Macpelá, frente a Mamre. Es Hebrón, en Canaán. Abraham era ya un viejo, entrado en años, y Yahvé había bendecido a Abraham en todo. Abraham dijo al siervo más viejo de su casa y mayordomo de todas sus cosas: Ea, pon tu mano debajo de mi muslo, que voy a juramentarte por Yahvé, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de entre las hijas de los cananeos con los que vivo, sino que irás a mi tierra y a mi patria a tomar mujer para mi hijo Isaac. Díjole el siervo: Tal vez no quiera la mujer seguirme a este país. ¿Debo en tal caso volver y llevar a tu hijo a la tierra de donde saliste? Díjole Abraham: Guárdate de llevar allá a mi hijo. Yahvé, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que me tomó de mi casa paterna y de mi patria, y que me habló y me juró diciendo: A tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tomarás de allí mujer para mi hijo. Si la mujer no quisiere seguirte, no responderás de este juramento que te tomo. En todo caso, no lleves allá a mi hijo. Entre tanto, Isaac había venido del pozo de Lahai Roí, pues habitaba en el país del Negev. Una tarde había salido Isaac de paseo por el campo, cuando he aquí que al alzar la vista, vio que venían unos camellos. Rebeca a su vez alzó sus ojos y viendo a Isaac, se apeó del camello y dijo al siervo: ¿Quién es aquel hombre que camina por el campo a nuestro encuentro?
Dijo el siervo: «Es mi señor». Entonces ella tomó el velo y se cubrió. El siervo contó a Isaac todo lo que había hecho, e Isaac introdujo a Rebeca en la tienda, tomó a Rebeca, que pasó a ser su mujer, y él la amó. Así se consoló Isaac por la pérdida de su madre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 105. Yo amo, Señor, tus mandamientos. Demos gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. ¿Quién podrá contar las hazañas del Señor y alabarlo como Él merece? Yo amo, Señor, tus mandamientos. Dichosos los que cumplen la ley y obran siempre conforme a la justicia. Por el amor que tienes a tu pueblo, acuérdate de nosotros, Señor, y sálvanos. Yo amo, Señor, tus mandamientos. Sálvanos, Señor, para que veamos la dicha de tus escogidos, y nos alegremos y nos gloriemos junto con el pueblo que te pertenece. Yo amo, Señor, tus mandamientos. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 9 al 13. En aquel tiempo vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido, se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?» Jesús los oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura tomada del libro del Génesis nos muestra la historia de Abraham y el final de sus días, cuando su esposa Sara muere después de 127 años de existencia. El duelo natural de Abraham, que entierra a Sara en el campo de Macbela frente a Mambré, o sea, en Hebrón, en tierra de Canaán. Más allá de toda esta realidad del duelo por la viudez de Abraham, nos dice bellamente el texto del Génesis: el Señor Dios había bendecido a Abraham en todo. Pero al mismo tiempo nos habla de su hijo Isaac, que pasa el duelo por la muerte de su madre, tomando por esposa a Rebeca, quien será la compañera en el camino de su vida de ahora en adelante. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto también en nuestra historia, más allá de momentos de dificultad, de controversia y de prueba, cómo no nos ha faltado la misericordia de Dios? Por eso el bellísimo salmo que la liturgia de este día nos propone nos invita a cantar: den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. ¿Quién podrá contar las hazañas de Dios? ¿Quién podrá pregonar toda su alabanza? Dichosos los que respetan el derecho y practican siempre la justicia. Acuérdate de mí por amor a tu pueblo. Visítame con tu salvación para que vea la dicha de tus escogidos y me alegre con la alegría de tu pueblo y me gloríe con tu heredad. Pero pasemos al Evangelio de hoy, tomado de San Mateo en el capítulo 9, donde Jesús, precisamente viendo a este cobrador de impuestos en su lugar de trabajo, le invita al seguimiento y Mateo de manera inmediata lo sigue. Enunciará el Evangelio y nos hace presuponer que está en la casa de él Jesús, sentado a la mesa, nos dirá, con muchos publicanos y pecadores que habían acudido
allí a la casa de Mateo. Los fariseos, lejos de alegrarse por la actitud novedosa de Jesús frente a un reconocido pecador o publicano, se escandalizan, se rasgan las vestiduras y se preguntan cómo es posible que Jesús sea rabino, maestro, comiendo con publicanos y pecadores y compartiendo la vida con ellos. Jesús responde de manera tajante: no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos, y nos invita a reconocer que lo más importante en la vida no son sacrificios rituales de animales como se daban en el Antiguo Testamento, sino la misericordia con el necesitado, con el miserable. Hoy te propongo 10 caminos de misericordia para tu vida. El primero, pide a Dios el regalo, la gracia de tener un corazón misericordioso y la mirada de Cristo para apreciar a los demás más allá de sus debilidades y de sus miserias personales. Es sobre todo una gracia divina. En un segundo camino reconocemos que la misericordia es un proyecto de santidad. De hecho, Jesús lo enunciará: bienaventurados, dichosos, felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia de Dios. Hoy puedes buscar tu santificación personal de muchas maneras, pero créeme que teniendo esa mirada compasiva frente al equivocado, sin juicio, sin rigidez, sin dureza, estás en un camino muy directo al cielo. En una tercera argumentación o camino para alcanzar la misericordia, reconoce que ella es un mandato de Dios y que Dios no nos pide lo que no podamos cumplir. De hecho, dirá Jesús: sean misericordiosos como mi Padre del cielo es misericordioso. Es un imperativo y Jesús vivió primero su ser misericordioso antes de pedirnos a nosotros ser compasivos con los demás. En una cuarta senda o camino para alcanzar misericordia, reconoce que ella es un puente de unidad entre los hombres. Tantas divisiones en nuestro mundo, tantos conflictos, solo se superan cuando miramos al otro no como nuestro enemigo, nuestro adversario, sino por el contrario, cuando tenemos misericordia y compasión frente a él, más allá de que piense distinto de como yo pienso y mire la vida de una manera diferente a la mía. En un quinto camino reconocemos que la misericordia en definitiva es una mirada realista sobre la condición humana. Es que todos somos de barro, todos nos equivocamos, todos caemos, y si no tenemos esta claridad y este realismo, nunca seremos verdaderamente compasivos ni misericordiosos a ejemplo del Padre de los cielos. En un sexto camino, descubre que tu lengua es un sello de seguridad si la usas con misericordia. Aprendamos a callar sobre muchas miserias humanas que descubrimos en los otros y aprendamos primero a mirarnos a nosotros mismos y a decir: ¿quién soy yo para juzgar si yo mismo he sido un pecador? De hecho, Jesús nos dirá: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. En un séptimo camino reconoce que la misericordia nos abre a la bendición de Dios.
es que solo recibiremos misericordia del cielo si somos misericordiosos con los demás, recordando la máxima evangélica proclamada por Jesús: la medida que uses con los demás, la usarán también contigo. En un octavo camino reconoce que solo el que padece verdaderamente compadece, y la misericordia nos hace más humanos, más plenamente humanos, y podría decir nos hace más divinos, más semejantes al corazón de Dios. En una novena y penúltima afirmación, afirmemos que cuando hay un mayor autoconocimiento de nuestra vida, habrá una verdadera misericordia, porque cuando me conozco en profundidad, en mis equívocos, en mis miserias, no tengo razones para negar misericordia, compasión a los demás. Me gusta repetir esta frase: el que no se conoce a sí mismo no puede ser misericordioso con los demás. Y me gusta también decir que el que fácilmente juzga de otro, difícilmente se conoce a sí mismo. Concluyamos con un 10º camino para alcanzar la misericordia. Es el camino de la humildad, porque solo el hombre o la mujer de corazón humilde mira primero su barro personal, no lo disfraza con la soberbia, la vanidad, y aprende a ser compasivo con los demás. Hoy te invito para que no pases por la vida lleno de resentimientos, no mantengas abiertas tus heridas, sana tu corazón, no pierdas tu paz y no te perturbes por otros y por su actuar, que la misericordia del corazón, a ejemplo de Cristo, lo alcanza todo para tu vida. Que el Señor te bendiga en abundancia en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Listo para un cambio? La app Amén Comunicaciones te abre las puertas a un mundo de fe y reflexión. Con un solo clic podrás acceder a misas, oraciones y contenido que nutre tu alma. Esta app es ligera y fácil de descargar en Android y Apple. El Padre Carlos Yepes te invita a unirte a esta comunidad de fe y esperanza. No dejes pasar la oportunidad de crecer espiritualmente cada día.